En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un tema tan importante el que afronta el Evangelio de hoy. Merece la pena hacer un poco de catequesis. En primer lugar, sobre todo una catequesis que conteste algunas preguntas de las que tenemos habitualmente. En primer lugar, la diferencia entre perdón y justicia. El perdón es una actitud espiritual. La justicia es una cuestión legal. Un católico puede reclamar justicia, puede no reclamarla, pero puede reclamarla. Es decir, no es obligado reclamarla. No tienes la obligación de ir y poner una denuncia si alguien te ha hecho algo malo, pero puedes hacerlo, y puedes hacerlo con la conciencia tranquila. Incluso si la justicia interviene y tu agresor, pequeño, gran agresor, es condenado, tú puedes, en la medida en que esté a tu alcance, renunciar a que se te devuelva lo robado o lo que sea. A veces la justicia actúa una vez puesta la denuncia o una vez enterados los jueces, la policía, de lo que ha ocurrido, al margen de lo que decida el agraviado, por ejemplo, en la violencia doméstica. Tú puedes pedir justicia y habrá situaciones en las que debas pedir justicia, en las que tengas la obligación de poner una denuncia, por ejemplo, cuando pueda afectar a terceros ese agravio, no solamente a ti, sino afectar a otros, cuando no solo sea tu honor o tu patrimonio el que esté en perjuicio, sino otros, por ejemplo, el de los hijos. En cambio, el perdón es lo que se nos exige siempre a los católicos. Repito, la justicia está al alcance de tu mano, confiando en que haya justicia en el país donde vives, que a veces es mucho confiar. La justicia está siempre al alcance de tu mano, no debes de tener problema de conciencia en reclamar justicia. Pero incluso aunque estés poniendo un pleito, tienes que perdonar. El perdón es una actitud del alma. Y tienes que perdonar por 2 motivos. Primero, porque, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, tienes que aspirar a ser perfecto, como tu Padre Celestial es perfecto. Es decir, el Señor nos pone un horizonte de santidad, la imitación de Dios, la imitación suya, que perdonó a sus enemigos en todo momento y especialmente en la cruz. Pero hay otro motivo, lo recordamos en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos. Ese es el motivo que también debemos tener presente continuamente ante nuestra mirada. Somos agraviados, o nos parece que somos agraviados, que a lo mejor no es así. Bueno, somos agraviados, pero también somos
agraviadores, es decir, somos víctimas, podemos estar siendo víctimas, pero también somos culpables. A lo mejor no en ese caso, pero quizá también en otro. Y puede ser que ese otro en el que seamos culpables sea más grave que aquel del cual estamos siendo víctimas. O incluso esa persona que nos agravia, que nos hace daño, también ha sido víctima nuestra en el pasado. Es muy difícil saber cuánto hay de venganza cuando alguien está haciendo daño a otro. Por eso, repito, diferencia entre perdón y justicia. La justicia es una cuestión legal. El perdón es una cuestión moral. Es una cuestión del alma. Reclama tus derechos. Hazlo pacíficamente. Hazlo legalmente. A veces incluso tendrás el deber de hacerlo. Otras veces, si la cosa no es para tanto, es mejor no meterse en pleitos, pero esto será una cuestión muy personal. Insisto, a veces tendrás incluso el deber, porque está en juego también la defensa de los intereses de otros, sobre todo si estos dependen de ti, como los hijos. Pero el perdón tiene que estar siempre en tu corazón, incluso cuando vas a poner un pleito contra alguien. Ese pleito tendrá que llevar su recorrido, pero tú no puedes tener odio. El odio te hace daño, y te hace daño porque te envenena el alma, porque ya te está matando por dentro cuando estás odiando, y te hace daño porque perdónanos como nosotros perdonamos, ante otros y sobre todo ante Dios. Pero el perdón tiene otra dimensión y también hay que tratarla, porque parece como si los cristianos fuéramos siempre los agredidos. Y muchas veces somos los agresores. No me refiero a cuestiones grandes, históricas, las cruzadas, etc. No, me refiero a la vida cotidiana. Es decir, el perdón también implica pedir perdón. Una catequesis sobre el perdón no es solamente sobre cómo yo debo perdonar, sino que es también cómo yo debo pedir perdón. En esto se insiste demasiado poco. Y quizá no se perdona porque no se tiene en cuenta que se necesita ser perdonado. ¿A quién he agraviado? Primero a Dios. Porque cada vez que hago daño a alguien, estoy haciéndole daño a Dios. A Dios no solamente le ofendo cuando dejo de ir a misa el domingo o digo una blasfemia. No. A Dios le ofendo cuando hiero a mi hermano. El golpe contra mi hermano es un golpe contra Dios. A la vez que golpeo a mi hermano, estoy golpeando a Dios. Lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho, nos enseña Jesús. Por eso primero tenemos que pedir perdón a Dios, con humildad. Porque el perdón, como todo aquello que se pide, el perdón no se puede exigir. El perdón es un favor que se solicita. Señor, te suplico, perdóname. Te he ofendido. Directa o indirectamente, a ti o a través de un hermano, te he ofendido. Perdóname, Señor, de corazón, te lo suplico, perdóname. Y al decirle esto al Señor, con el corazón en la mano, tenemos que recordar que el Señor nos ha dicho, te perdonaré si perdonas. Perdóname, Señor, estoy dispuesto a perdonar. Perdóname, Señor, he hecho daño a esta persona. Estoy dispuesto a perdonar el daño que a mí me hagan esta u otra persona. Y luego el perdón tiene que también pedirse al prójimo. Será en el momento oportuno, por supuesto, habrá que hacerlo con las debidas precauciones, porque a lo mejor el otro se molesta o quién sabe, ¿no? Pero también hay que ser humilde para solicitar ese perdón y para asumir que como es un favor que se pide, el otro quizá no te lo dé. Si es católico,
no hará bien en no dártelo. Pero insisto, el perdón es un don que el católico tiene que dar, pero que el otro puede no darte, porque es un favor que pides. Hay muchas personas que consideran la petición de perdón como algo suficiente. La petición de perdón es algo necesario, pero no es suficiente. Personas que han ofendido a otras y el otro no se queda conforme y le responde, ya te pedí perdón. Sí, pero el otro no se ha quedado conforme, porque a lo mejor le has pedido perdón, incluso sinceramente, pero no le has restituido lo robado, o no le has devuelto su honor, o no has solucionado el problema que causó la ofensa. Por lo tanto, seamos humildes para pedir perdón, seamos generosos para dar perdón, seamos agradecidos con Dios porque nos perdona sin merecerlo, y seamos agradecidos también con el prójimo cuando nos perdona después de habérselo pedido, o a veces incluso lo hacen, como sucede con los padres, sin habérselo pedido. La medida que uséis en esto de una forma muy especial, la usarán con vosotros. Una medida generosa si habéis sido generosos. Y todos necesitamos que en cuestión de perdón sean generosos. Que así sea.